Muy buenos días, hermanos. Les saluda el diácono Elix aquí en Católico Hoy. Y hoy es jueves 28 de mayo. Y les cuento que en estos días estaba con mi nieta, que apenas va a cumplir 6 meses. Y si alguna vez has pasado tiempo con un bebé recién nacido, debes conocer la gran necesidad e indefensión de estos seres humanos, totalmente dependientes de sus padres. Los recién nacidos claman pidiendo ayuda en cualquier momento, incluso en lo profundo de la noche. Sus llantos rompen la calma hasta que reciben alimento y consuelo en los brazos de sus padres. Así es mi nieta. Y así son todos los recién nacidos. Y de una manera similar, aunque a veces nos creamos que no, también nosotros somos como recién nacidos en nuestra dependencia de Dios. La única diferencia es que muchas veces queremos hacer las cosas por nosotros mismos, aún sabiendo que tenemos que contar primero con Dios. Para el final nos damos cuenta que solos no podemos. Hoy veremos la historia de Bartimeo, un ciego de nacimiento, que muestra su dependencia en Dios, diciéndole: Hijo de David, ten compasión de mí. Comencemos esta meditación, hermanos, con la frase para este día. Depender de Dios no es esperar que todo nos llegue sin esfuerzo, es más bien esforzarnos esperando en que Él proveerá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos del 2 al 5 y del 9 al 19. Hermanos, como niños recién nacidos, deseen una leche pura y espiritual, para que crezcan hasta alcanzar la salvación, ya que han probado lo bueno que es el Señor. Acérquense pues al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Ustedes son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, los que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Ustedes, los que antes no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Queridos hermanos, como extranjeros que viven fuera de su patria, les recomiendo que se alejen de las pasiones bajas que hacen la guerra al espíritu. Vivan entre los paganos de modo ejemplar, pues si los llegan a acusar de malhechores, las buenas acciones de que son testigos los harán a ellos glorificar a Dios el día del juicio. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 99. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Entremos por sus puertas dando gracias. Crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo.
porque es eterna su misericordia, y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios, y nosotros su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Evangelio de hoy narra la historia del ciego Bartimeo, cuya necesidad de Dios guarda un paralelismo con la necesidad que tiene un recién nacido de su madre. Sentado al borde del camino, Bartimeo clama repetidamente: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Cuando la multitud lo reprende, él grita aún con más fuerza todavía. Bartimeo anhela desesperadamente la sanación, la aceptación y el amor. A menudo pensamos que al crecer dejamos atrás nuestra dependencia de los demás. De niños aprendemos a realizar tareas sencillas, como comer y vestirnos, sin la ayuda de nuestros padres. De adultos ganamos un salario, ponemos comida en la mesa y tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Sentimos satisfacción al ser autosuficientes, y nuestra cultura nos dice que tal independencia, ya sea económica o de otro tipo, es un signo de éxito. La independencia no es algo malo, por supuesto. Sin embargo, las lecturas de hoy nos recuerdan que todo es un don, o sea, un regalo. Todo lo que tenemos proviene ¿de quién? De Dios, y nada podemos hacer separados de Dios. En verdad, no somos muy distintos de los bebés recién nacidos. Somos totalmente dependientes de aquel que nos creó. La verdad que tú y yo, hermanos, somos ese Bartimeo, porque Jesús de igual manera pasa por nuestras vidas. Muchas veces nos damos cuenta que es Él. Otras veces, como Bartimeo, somos ciegos espiritualmente para poder reconocerlo, o simplemente en otras ocasiones no buscamos la ayuda. La pregunta para ti y para mí hoy sería: en este día, ¿dónde he podido identificar que Jesús ha pasado por mi vida? ¿Me he quedado callado o he gritado como Bartimeo: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí»? Este grito de Bartimeo, aunque pareciera de desesperación, más bien era un anhelo de encuentro con el que sabía que le daría su sanación. Es tu anhelo encontrarte con Jesús. Es tu anhelo que Jesús sane tus heridas, tus debilidades. ¿Cuán grande es ese anhelo y a qué te está llevando en este momento de tu vida? Como podemos ver en el Evangelio, había muchos que le decían a Bartimeo que se callara, pero él gritaba con más fuerza en vez de callar. Pregúntate a ti mismo hoy: ¿cuáles son esas voces que tratan de callarte ante Jesús? Quizás es tu propio egoísmo, tu orgullo, tu autosuficiencia. De la misma manera, podemos también ver voces que animan,
Dentro de aquella gente había unos que le decían, ánimo, que te está llamando. ¿Quiénes son esas voces en tu vida que te animan a seguir hacia adelante, aún en medio de las dificultades? ¿Puedes identificar alguna persona, algún lugar, alguna oración que te hace levantar tu ánimo para continuar hacia adelante? Dice el Evangelio que el ciego tiró su manto, saltó de alegría y corrió donde Jesús. El manto era aquello que identificaba al ciego como una persona pecaminosa, que tenía una enfermedad por algún pecado cometido. Cuando se enteró de que Jesús lo llamaba, tiró el manto, o sea, indicando que se sentía libre de su enfermedad, de pecado. Y su fe era tan grande que antes de que Jesús le diera la sanación, ya él sabía que Jesús se la daría. Eso se llama tener fe, que es esperar en lo que no tienes, confiando en que Dios te lo dará. Pregúntate a ti mismo, ¿es así mi fe? Jesús nos hace hoy la misma pregunta que le hizo a Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué le contestas al Señor? En la primera lectura, Pedro nos aconseja imitar a los niños pequeños, anhelando la leche espiritual pura para que por medio de ella podamos crecer hacia la salvación. Sean cuales sean nuestras circunstancias, cada uno de nosotros necesita desesperadamente al Señor. Que las burlas de la multitud y las presiones de la sociedad no acallen nuestros clamores, ni frenen nuestro apresurarnos hacia el encuentro con el Señor. Entonces, mis queridos amigos, hoy podríamos hacernos esta pregunta. ¿Qué necesito que haga Dios por mí? Oremos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este día que nos regalas. Gracias, Jesús, por la oportunidad que nos concedes de vivir por un nuevo día, una nueva esperanza, Señor. Gracias porque eres tan bueno, porque tú provees, porque tú nos los das todo, Señor. Gracias por tanto amor que nos tienes, por tanto que nos das, Jesús. Queremos ser como tú, Señor. Queremos perseverar. Ayúdanos, Padre, cada día con tu gracia para así hacerlo. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor para este día. Que tengas un día bendecido, lleno de la gracia de Dios y que hoy puedas continuar hacia adelante, dependiendo siempre de Dios. Tus esfuerzos son importantes, pero necesitamos depender plenamente del Señor en todo, en lo pequeño, en lo simple, así como también en lo complicado. Yo voy a estar orando por ti y por los tuyos. Por favor, no te olvides de orar por mí, por mi familia, y que Dios me los bendiga a todos con mucha paz y con mucha gracia abundantemente. Y no olvides, depender de Dios no es esperar que todo nos llegue sin esfuerzo. Es más bien esforzarnos esperando en que Él proveerá.